San Leopoldo de Castelnuovo es uno de los santos que leemos en el santoral de la Iglesia Católica correspondiente al día de hoy, 30 de julio. San Leopoldo nació en el año 1866 en Croacia, en un pueblo ubicado en la parte oriental de Croacia, llamado este pueblo Castillo Nuevo, solo que en lengua croata se dice distinto. Por eso es que se lo conoce con este nombre al santo, ¿no? Leopoldo de Castelnuovo o Castillo Nuevo. La familia de este santo era una familia humilde, era gente muy humilde, muchos hermanos, 12. Leopoldo era el penúltimo de los 12. Él se trasladó a Italia en la adolescencia y a los 16 años de edad hizo su ingreso en el noviciado con el fin de prepararse para ser fraile franciscano de la Orden de los Padres Capuchinos, que es una rama de la Orden franciscana. Leopoldo quería ser religioso, sacerdote, fraile capuchino. El aspecto exterior de este hombre no era para nada atractivo. Era un hombre muy bajito, un hombre al cual le costaba hablar. Tenía un problema en la dicción, en la pronunciación. Cuando hablaba tenía esa dificultad. Un hombre físicamente poco atrayente, además se enfermaba con mucha frecuencia. De hecho, cuando ingresó al noviciado, algunos decían, este no va a aguantar los rigores de la formación, porque era de salud muy frágil. Tenía problemas en la vista, siempre dolores en el cuerpo, fuertes dolores de cabeza, dolores también en el estómago con mucha frecuencia, por lo cual debía comer muy poquito, porque se ve que la comida le caía mal. Bueno, pero continuó con los estudios, se ordenó sacerdote en 1890. Este hombre, por el cual, repito, daban poco, no tenía, al menos exteriormente, grandes cualidades. Pero sí las tenía interiormente. Estuvo sobre todo desarrollando su ministerio sacerdotal en Padua, en Italia. Y allí, durante 40 años, se destacó principalmente en el ámbito del sacramento de la confesión. A él le hubiese gustado también misionar, de hecho pidió a los superiores ir a misionar. También quería él misionar en tierra de cristianos no católicos. Claro, como él venía de Croacia y allí, y también más en Oriente, hay muchos cristianos que no son católicos, él deseaba unir a los cristianos no católicos con los cristianos católicos, o sea, a los ortodoxos, que son los cristianos no católicos, con los católicos.
esa unión o ese trabajo por la unificación se llama ecumenismo. Tenía un espíritu muy ecuménico. Él deseaba, sobre todo, misionar allí, trabajar en el ámbito del ecumenismo entre ortodoxos y católicos, y por esa razón, por ejemplo, aprendió el idioma serbio, el idioma griego. Le hubiese gustado predicar, pero los superiores le dijeron que no, que él no era para eso, porque además tenía problemas en el habla, o sea, nunca se iba a destacar como un brillante predicador. Y entonces, bueno, a confesar. Empezó a confesar en Padua. Un promedio de 12 horas por día confesaba este hombre, estaba sentado en el confesionario. La fama de San Leopoldo fue creciendo cada vez más, esa fama de ser un santo, de ser un buen confesor, de ser una persona que aconsejaba bien a la gente, podía escuchar, absolver. Muchos empezaron a frecuentarlo, muchos, de modo que se hacían largas colas en la iglesia para poder ver a este hombre, encontrarse con este hombre, para poder recibir el perdón de Dios de manos de San Leopoldo. 12 horas por día, confesando a las personas. O sea, es un hombre que se santificó, sobre todo, en el confesionario, impartiendo el perdón, dirigiendo personalmente a las almas, a Dios. Dormía muy poco para eso, 4 o 5 horas por día. No dormía siesta. Un espíritu muy penitente, ¿verdad? Sobre todo para quienes nos gusta un poco dormir siesta. Ofrecía la siesta al Señor y seguía trabajando. Nunca se tomó vacaciones. Fueron 40 años ininterrumpidos. Incluso hubo días que estuvo enfermo, porque recordemos, Leopoldo era de salud frágil y había días que estaba enfermo. Sobre todo dolores de cabeza fuertes y frecuentes y dolores en el estómago. Y sin embargo siempre estuvo ahí, nunca dejó ni un solo día el confesionario. A veces, naturalmente, estaba cansado, se lo veía cansado, y más de una vez le dijeron: Padre, vaya a descansar, deje un poco de confesar. Y él decía: no, ya descansaremos en el cielo, ahora nos toca trabajar, ya vendrá el descanso eterno. Así que hermoso este santo, ¿no? Maravilloso. El santo del confesionario. Es sobre todo un ejemplo para nosotros, los sacerdotes, que tenemos que saber que nos santificamos, sobre todo dando aquello para lo cual nos hemos consagrado, ¿no? Que es dar los sacramentos, la gracia de Dios, la palabra de Dios, el consuelo espiritual, la dirección espiritual. Una vez San Leopoldo le dijo a un amigo, y cuando yo leí esto me acordé enseguida de otro santo sacerdote que también confesaba muchas horas por día, que es el santo cura de Ars, porque la respuesta fue muy similar. Le preguntaron cómo confesaba él, cómo daba la penitencia a la gente que se confesaba, y él dijo, y en esto coinciden los dos santos, Leopoldo
y el santo cura de Ars en Francia. Él dijo: yo a mis penitentes o a la gente que se confiesa le doy una pequeña penitencia, por más que sean muchos y graves los pecados, no importa, les doy una pequeña penitencia y el resto de la penitencia, decía San Leopoldo, prefiero vivirla yo, prefiero asumirla yo, prefiero practicarla yo. Yo quiero pagar, decía, yo quiero reparar por los pecados de otros. Yo quiero hacer penitencia en lugar de otras personas que deberían hacerla. Fíjense ustedes cuánto amor hacia el prójimo, este santo que deseaba sufrir en lugar del prójimo, ¿no? Bueno, algo parecido a lo de Jesús. Jesús sufrió por nosotros, murió por nosotros, no por los pecados de Él, porque Él pecado no tuvo. Cristo pecados no tuvo, nosotros sí. Con lo cual Él asumió nuestras penitencias, o sea, Él asumió nuestros dolores, aquello que deberíamos padecer nosotros por nuestros pecados, lo padeció Cristo. Bueno, así también este santo, ¿verdad? Quien daba poca penitencia en la confesión y prefería él asumir o vivir el resto de las penitencias. Y de hecho era una persona muy penitente, como dijimos, ¿no? Durmiendo poco, rezando mucho, practicando algunas incomodidades físicas. A veces también tenía mucho frío en el confesionario y ofrecía también ese frío, ese intenso calor del verano. En aquella época, año 1900 o principios del siglo XX, no había aire acondicionado, ¿verdad? En la iglesia o en el confesionario. Así que bueno, murió en el año 1942. Así que aprendemos de San Leopoldo de Castelnuovo, este gran confesor. Aprendemos la importancia de la confesión, del sacramento de la confesión. Practicarlo, hacer el hábito de confesar nosotros nuestros pecados frente al sacerdote de manera regular. Hay gente que se dice católica, pero que nunca se confiesa. Dicen que son católicos, pero no se confiesan. O se confiesan, no sé, una vez cada muerte de obispo, ¿no? Como dice el refrán. O sea, casi nunca. O pretenden confesarse directamente con Dios, cuando en realidad los católicos nos confesamos con Dios, pero a través del sacerdote. Entonces, bueno, con este santo creo que podemos valorar un poco más el perdón de Dios en el ámbito del sacramento de la confesión. Confesarnos con más frecuencia, admitir nuestros pecados, buscar la gracia de Dios, su perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre Dios está dispuesto a perdonar, solo que Él espera que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Que nosotros lo busquemos a ese perdón. Él quiere darlo, Dios quiere dar el perdón, pero solo lo da si nosotros se lo pedimos. Y particularmente, especialmente lo pedimos en la persona del sacerdote, quien en ese momento es otro Cristo o el mismo Cristo que perdona nuestros pecados. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Leopoldo de Castelnuovo ruega por nosotros.